Buenos días de nuevo. Me toca presentar a los ponentes, creo que ya son todos conocidos. Todos no, bueno, son dos. Y nada, a ver, en primer lugar va a hablar Marina Prieto, que es la secretaria general de UGT Madrid, la responsable en nuestra región de todo lo que acontece y todas las propuestas que tengamos desde Madrid. Y luego, pues también le conocéis todos y todas, y que es Pepe Álvarez, el secretario de UGT, de todos los trabajadores y trabajadoras. Con lo cual, pues nada, damos la palabra a Marina. Pues creo que se me oye bien. Gracias, Marga. Bueno, en primer lugar, gracias, Marga, por la presentación. Tocan los agradecimientos y quiero agradecer a Joaquín Plumet, el director del curso, que cuando aterrizamos en la ejecutiva y nos vimos que teníamos que afrontar una carrera casi en sprint para poder cerrar esto y sin tener muy claro cómo íbamos a enfocarlo, que en una simple llamada diciéndole que teníamos toda la voluntad de que saliera también este año este curso de la UGT en Madrid en los cursos de verano del Escorial, pues solo me puso una condición, que en eso también tengo que agradecer a Santiago que me ayudara a que se cumpliera, y que fue que siguiera haciendo o coordinando el curso Isabel. Y con eso, bueno, pues hemos podido sacar adelante estos cursos del Escorial este año. Y bueno, son 15 ediciones en 17 años que creo que ayudan a situar lo que hacemos desde el sindicato en el contexto académico, y también nos ayudan a los sujetistas y a las sujetistas a profundizar en los retos que tenemos de cara al futuro y cómo podemos abordarlo y reflexionar sobre las soluciones que podemos tener. Sé que no han sido fácil organizar todo esto, y además todo lo que puede pasar nos está pasando, pero bueno, nosotras conocíamos la palabra resiliencia mucho antes de que en este país se empezara a utilizar para casi todo. Y bueno, pues nuestra capacidad de adaptación ha hecho que hoy nos encontremos aquí muchísimos compañeros y compañeras, gracias a la colaboración de las empresas que nos han ayudado con la patrocinación de los cursos. En este caso contamos además con algunas empresas, con alguna empresa más. Contamos con el patrocinio de Fundación 11, de Acciona, de Serveo, de Precero, a los que también quiero darles las gracias. También han colaborado en la organización la Fundación Progreso y Cultura, y ha colaborado Master CISA, como no podía ser de otra manera, y por supuesto dar las gracias también a la Universidad Complutense, por hacer posible que un año más estemos aquí. La universidad pública es un espacio que quizás no tiene el reconocimiento que debería tener, puesto que al final es un ámbito de investigación a nivel mundial y quizás no está suficientemente valorada. Bueno, somos conscientes que en España no está suficientemente valorada, cuando la inmensa mayoría de nuestros científicos, científicas, investigadores e investigadoras, pues terminan yéndose de nuestro país porque no existen oportunidades de financiación para poner en marcha proyectos que al final lo que vienen es a contribuir a que toda la ciudadanía, trabajadores y trabajadoras, tengamos una mejor calidad de vida y podamos sostener lo que hace años se llamaba el estado del bienestar y que ahora mismo está, por lo menos en la Comunidad de Madrid, completamente destruido. Decidimos y así se decidió en el 43 Congreso Confederal, que era necesario hacer una apuesta en común de todos los problemas comunes a la investigación y la ciencia, y por eso en UGT se ha creado un espacio específico de este personal vinculado a la investigación y para que se puedan gestionar soluciones. Así, bueno, pues tanto del ámbito de la investigación privada y pública, de los centros oficiales
nacionales y de comunidad autónoma, y que de alguna manera dentro de la reforma de la normativa que se está produciendo, bueno, pues puedan poner en común dentro de este espacio que se haya llamado Agrupación de Ciencia e Investigación, pues tenga un recorrido y podamos buscar soluciones y apuestas para un futuro de este personal en este país y en esta comunidad. Bueno, en este trabajo yo creo que tenemos que darle un reconocimiento también a Joaquín Plumet, que bueno, pues ha sido representante de UGT en el Consejo Asesor de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, y que en el Congreso Confederal pues de UGT y desde UGT Madrid, bueno, pues hizo muchas aportaciones en este sentido para que este organismo dentro de UGT pues pudiera ver la luz. La Comunidad de Madrid, como os decía, se da poca importancia a las cuestiones académicas, bueno, se da poca importancia a la formación en general y al desarrollo de lo que debe de ser la educación. La educación debe dirigirse al desarrollo de la libre personalidad de cada ciudadano y ciudadana desde que es niño, y además debe dirigirse a poder ofrecer educación a lo largo de la vida, que es lo que nosotros trabajamos también en el ámbito de la formación en el sindicato, ofrecer a nuestros delegados y delegadas, a nuestros afiliados y afiliadas, esa formación que necesitan para realizar su acción sindical en el día a día. Y además que complementamos con todas estas jornadas, con todas estas colaboraciones que hacemos dentro del ámbito académico. En la Comunidad de Madrid os digo que no es un elemento que tengan dentro de las políticas públicas. Somos la comunidad quizá con más desigualdad en el ámbito educativo. Más desigualdad porque tenemos un creciente número de centros centros privados sostenidos con fondos públicos, y así es el ejemplo de que en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, hay distritos como Distrito Norte y el Distrito Centro que tienen un peso de los centros privados de un 80% cuando la media europea es a la inversa. Al final está claro el modelo que tiene la Comunidad de Madrid en cuanto a la apuesta por los servicios públicos. Bueno, la apuesta es que no hay apuesta, que lo único que hace son políticas de clientelismo, de políticas para los suyos, y buen ejemplo de ello es la apuesta que han hecho ahora por becar a aquellos alumnos de familias que tienen más de 100.000 euros de renta, porque la señora Ayuso considera que la renta media en la Comunidad de Madrid son los 100.000 euros, cuando según datos estadísticos se sitúa en torno a 37.000 euros la renta media en la Comunidad de Madrid. Esto lo que demuestra es que no va a trabajar por los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad, no va a trabajar por los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad, y no va a apostar evidentemente por la educación. No va a trabajar tampoco por cambiar el modelo productivo que hay en la Comunidad de Madrid. Es un modelo productivo que se dirige a hacer un parque temático en el que hay una apuesta excesiva por los servicios y por el turismo, la restauración y el ocio, que está muy bien, pero siempre y cuando sea una apuesta para ofrecer empleo de calidad. Y la realidad es que sabemos que en estos sectores el empleo que se ofrece es empleo precario y bueno, a nuestro pesar, porque desde los sindicatos hemos trabajado y se ha demostrado durante los 2 últimos años que hemos hecho grandes esfuerzos para contribuir al sostenimiento de unas condiciones laborales dignas para todos los trabajadores y trabajadoras de este país, y muestra de ello son los 13 acuerdos dentro del marco del diálogo social y, por supuesto, la reforma laboral, que está contribuyendo a un incremento importante de la contratación indefinida. Por lo que vemos en esta comunidad es que a pesar de nuestra lucha, pues el crecimiento de la contratación indefinida es a muchísimo menor ritmo que el resto del país. La realidad es que, aunque está creciendo el número de afiliados a la Seguridad Social, pues en la Comunidad de Madrid el panorama pues tiene claros oscuros e importantes. Un 60% de mujeres en desempleo, cifra dramática. Seguimos ostentando ese récord en esta Comunidad de Madrid. 2 de cada 10 contratos duran menos de un mes en esta comunidad,
y además nos encontramos también que 1 de cada 3 contratos es a tiempo parcial. Y es precisamente por este modelo que tenemos en la Comunidad de Madrid de apuesta de los servicios, en el que nos apuesta por una transformación a un modelo productivo y nos apuesta por dar solución a los nuevos retos que tenemos en el mercado de trabajo y que no son otros que el transformar el mercado de trabajo a un modelo productivo que esté más vinculado y más apoyado en la industria, en una industria que apueste por la transformación, por la digitalización, por mejorar la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras a través de la oportunidad que tenemos ahora de los fondos europeos, de los fondos Next Generation, de poner en marcha los mecanismos de resiliencia. Y no está en el espíritu de esta comunidad llamar a los sindicatos, llamar a comisiones y a UGT para sentarnos en una mesa de diálogo social y poder trabajar en este sentido. Pero sí es necesario la transformación del modelo productivo, la digitalización, la robotización, el uso de la inteligencia artificial y apostar por una transformación del mercado de trabajo y, por supuesto, de la sociedad. Se está produciendo una hibridación entre lo que es el mundo físico y lo que es el mundo digital y se están configurando ecosistemas industriales y nuevos modelos de negocio a los que vamos a tener que saber dar solución. Dentro de estas jornadas vais a poder tener la oportunidad de conocer esa apuesta que ya tienen muchas empresas en esa transformación, en esa apuesta por la digitalización y la robotización y cómo tenemos que afrontar esas nuevas condiciones de trabajo y cómo vamos a afrontar esos nuevos puestos de trabajo que van a surgir en torno a este nuevo modelo productivo por el que estamos apostando. El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional afirma que en un futuro cercano el 90% de las vacantes del empleo en Europa requerirá de algún tipo de competencia digital. El informe Talent Trends de 2020 de Rastam señala que los perfiles con capacidad de adaptación y habilidades digitales serán los más demandados y destaca que el nuevo concepto de talento estará íntegramente relacionado con la digitalización y con la incorporación de la tecnología en los procesos empresariales. En la actualidad han surgido más de 40 nuevos profesionales digitales que tienen un alto nivel de demanda y que requieren de personas con nuevas competencias relacionadas con la tecnología y la computación en la nube. Pero nos tenemos que preguntar y hacer la reflexión sobre qué tipo de formaciones hay para estas profesiones. La demanda que lanzo desde aquí es que desde la Comunidad de Madrid se invierta en formación. Los fondos públicos están, lo que quizás hay es demasiada burocracia que no genera que el 100% de estos fondos se puedan ejecutar y vayan destinados a entidades de formación profesional, que en Madrid en su mayoría son privadas y no tienen suficientes recursos para abordar esta actualización y adaptarse a las necesidades formativas que ahora mismo va a requerir o que en un futuro muy cercano va a requerir el mercado de trabajo. Los nuevos perfiles que se están buscando ahora mismo, pues humanistas digitales, expertos con conocimientos en sociología, historia y antropología, pero que aporten una visión global y multicultural que permita formular las preguntas adecuadas para obtener el máximo rendimiento de la información que nos vamos a encontrar en esa red global que es Internet y que es necesaria para que las empresas pues, puedan realizar sus productos y ofrecer sus servicios. Estamos realmente en una verdadera revolución. Las máquinas, los robots van a tener un mayor peso, un mayor valor, pero creo que si de algo tienen que servir los sindicatos es para recordar que lo más importante que tienen las empresas son las personas y nunca van a dejar de ser necesarias. Vamos a tener que transformarnos, que adaptarnos, que ser resilientes, pero la realidad es que las personas siempre van a estar detrás de cualquier robot, de cualquier máquina, de cualquier información que haya que tratar y ahí es donde vamos a tener que trabajar por sus condiciones laborales. Abordar todas estas cuestiones técnicas en las que además tenemos que destacar las llamadas habilidades blandas que diferencian a los trabajadores de las máquinas y les permiten aportar ese valor añadido a las empresas.
ese pensamiento crítico y analítico, esa creatividad para abordar los nuevos retos, capacidad de gestionar el tiempo y equipos que en ningún caso van a tener nunca las máquinas. La inteligencia emocional en el modelo híbrido, la capacidad estratégica para liderar proyectos o la predisposición al cambio tienen que introducirse como valores emergentes en este nuevo modelo productivo que desde aquí propugnamos. En el informe de Rastan Research, la digitalización crea o destruye empleo, indicaba que la digitalización puede generar hasta un total de 1.250.000 empleos en los próximos años en España. Siempre que, claro, se tomen las medidas necesarias. Unos 390.000 de esos empleos se generarán en ramas relacionadas con la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la ingeniería, mientras que en el resto se generarán de forma indirecta. Todo esto tiene que ver con todas las formaciones profesionales STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, y tenemos que abordar también, y será trabajo del sindicato, abordar las brechas de género que nos encontramos en este tipo de formaciones. ¿Qué futuro espera el mercado de trabajo sin mujeres? Yo creo que sin mujeres no nos espera a ningún futuro. Por eso es necesario reducir las brechas de género en las formaciones STEM para también poder cerrar las brechas de género que hay en las empresas que utilizan tecnología, consultoras, empresas industriales y demás, que están viendo serias dificultades para reclutar talento femenino en sus estructuras. Al final se trata de poner en valor cuáles son las decisiones que tenemos que abordar para generar ese cambio de modelo productivo. Entre las estrategias y políticas a adoptar para abordar este desempleo tecnológico, los y las especialistas apuntan a un enfoque prioritario en las políticas de inteligencia e innovación, formación pública e inclusión en la ciencia en todos los niveles, desde la educación más primaria hasta la educación de adultos. Destacar la importancia de la consolidación de los sistemas de bienestar social para asegurar una renta básica que palie el desempleo y la desigualdad, pero que no deje a nadie atrás, tampoco a las mujeres. Y se trata no solo de tener empleo, sino también de tener empleos de calidad, con buenos salarios y con buenas condiciones laborales, que es lo que creo que Pepe estabais reclamando en la concentración esta mañana, que no podemos pasar o que no podemos consentir desde los sindicatos o resignarnos a un mercado de trabajo precario, con condiciones indignas y con salarios de miseria. Porque al final nuestra herramienta, la herramienta que vamos a tener para poder contribuir a este modelo productivo, para que cambie, para poder adaptarnos a los nuevos retos del mercado de trabajo, es la negociación colectiva. De la negociación colectiva que vamos a tensionar en cada una de las mesas de negociación en las que estemos para introducir cláusulas de revisión salarial para garantizar que el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del país, pero especialmente lo que nos toca a nosotros en esta comunidad es que no pidan poder adquisitivo para que puedan hacer frente a este incremento desmesurado de los precios, a este incremento desmesurado de la inflación, que está imposibilitando a muchas familias el poder llegar a fin de mes y que con mayor dificultad abordaremos en un futuro cuando nos empiecen a incrementar pues, todos los créditos hipotecarios que tenemos la inmensa mayoría para pagar una cuestión que está recogida en la Constitución, que es la vivienda, pero que tan difícil se hace de tener en este país. Bueno, para terminar y por no extenderme, porque dentro de las jornadas, y además creo que yo intervendré luego en la clausura y creo que os interesa seguramente más escuchar a nuestro secretario general, a Pepe Álvarez, pues nada, deciros que desde la Comunidad de Madrid, desde UGT Madrid, esperamos que el trabajo que realicemos estos días nos sirva para marcarnos pautas de cara al futuro, para poder abordar con solvencia los retos que tenemos por delante y que estamos a vuestra disposición para poder abordar cualquier cuestión que nos queráis
trasladar en cuanto a las dificultades que estáis viendo en vuestro entorno de trabajo, en vuestros centros de trabajo. Agradeceros a todos los compañeros y compañeras que os habéis desplazado desde fuera de Madrid, a los que estéis aquí también agradeceros, porque sé que hay un gran número de compañeros y compañeras que han venido con discapacidad, que muchas veces la accesibilidad no es la más adecuada en estos entornos y que también trabajaremos por ello y seguiremos trabajando porque las políticas públicas en esta comunidad pues sean para todos los ciudadanos y ciudadanas. Os garantizo que no lo son. Yo ayer lo viví en mis propias carnes, que la sanidad pública está completamente deteriorada. Vamos a seguir tensionando en esta comunidad para que ni un servicio de urgencias de atención primaria se cierre, y vamos a seguir tensionando porque lo que no se puede hacer es invertir para información para los ricos cuando hay 1.140 niños y niñas en lista de espera de atención temprana en esta comunidad sin un futuro, cuando con 9 millones de euros podría atenderlos la presidenta de esta comunidad y prefiere gastarse 43 millones en beneficiar a alumnos y alumnas de familias que tienen más de 100.000 euros. Por mí nada más. Pepe, tienes la palabra y muchas gracias a todos. Buenos días, compañeros y compañeras. Gracias, Marina. Gracias incluso por estar aquí, porque sabemos que las cuestiones de carácter personal pesan y que has hecho un gran esfuerzo para poder acompañarnos esta mañana. Y gracias a la UGT de Madrid por repetir un año más los cursos del Escorial, organizar estos cursos, porque creo que tiene mucho sentido, que tiene mucho valor, que desde el sindicato podáis debatir en relación a los temas de actualidad. Yo creo que el trabajo y el futuro del trabajo son elementos que siempre están presentes en la vida, son elementos sobre los que teorizamos de manera permanente. A mí me hace el efecto que incluso más de lo que luego en realidad vemos que va pasando. Yo soy de los que creo que está bien teorizar, pero que según los cambios que preveamos, también es importante no solo teorizar a medio y a largo plazo, sino construir el corto plazo, construir el hoy y ahora. Mirar, quería empezar por esto. Hace 5 meses, 6 meses que se aprobó la reforma laboral. Hace 3 meses que está plenamente vigente, no entró en vigor hasta el 1 de abril, plenamente. Y yo no sé si os dais cuenta que cuesta mucho conseguir que la patronal defienda la reforma laboral que pactó y que firmó. Es evidente que la patronal ya no está defendiendo el pacto de pensiones que firmó, que acordó también con nosotros, pero yo creo que en el tema de la reforma laboral va por el mismo camino. Y va de la mano con la complicidad de la derecha de nuestro país, especialmente del Partido Popular. Y quiero llamar la atención con esto, compañeros y compañeras, porque como ahora aparecen encuestas cada día, y parece que están a punto de asumir responsabilidades de gobierno, yo tengo la sensación de que la derecha política, la derecha económica, sueñan con la posibilidad de que no se consolide la reforma laboral que acordamos a final de año. Porque si no, ¿a qué viene no reconocer el éxito que representa? ¿Por qué se le dan tantas vueltas
para encontrarle pegas, peros a la reforma laboral. Solo hay una explicación, y la explicación es, desde mi punto de vista, que quieren generar las condiciones de inestabilidad que les permitan, si la legislatura no acaba, y si acaba lo mantendrán en el tiempo, generar dudas sobre la eficacia de la reforma laboral. Y en ese sentido, yo quiero llamar la atención al sindicato porque esta reforma laboral hay que defenderla con uñas y dientes. Esta reforma laboral es el punto de inflexión más importante que se ha hecho en el sistema de relaciones laborales en nuestro país desde el inicio de la democracia. No hay nada que hayamos hecho en relaciones laborales que tenga una influencia, una trascendencia tan grande para la gente como la reforma laboral a la que llegamos a finales de año. Es evidente que ninguno dice que la quiere cambiar. Utilizan otro eufemismo, que es reformar. Pero ¿cómo el Partido Popular quiere reformar la reforma laboral que ha contado por primera vez en la historia de la democracia de nuestro país con un soporte social 100%? Un soporte social de las organizaciones sindicales, un soporte social de las organizaciones empresariales. ¿Y por qué la quiere cambiar antes de que tengamos la posibilidad de hacer una mínima valoración de cuáles son los resultados con datos más objetivos en el tiempo que los que tenemos hoy? Pues porque no se van a resignar a que en nuestro país el contrato fundamental sea el contrato indefinido, porque no van a querer que en nuestro país desaparezca de manera definitiva la esclavitud, esa situación de sometimiento a la que se veían, pero se veían abocados trabajadores y trabajadoras de nuestro país, sobre todo en aquellos sectores más feminizados, en aquellos sectores donde hay menos garantías de acción sindical. Bueno, hemos visto también durante estos días que en realidad en la administración pública la situación no difiere mucho del sector privado. Incluso en algunos sectores podríamos decir que incluso peor. Yo me he quedado bastante sorprendido de los testimonios de muchos profesionales sanitarios estos días de hasta qué punto las mujeres que quedaban embarazadas les finalizaba el contrato y hasta que no habían pasado el periodo de maternidad no podían volver a tener un contrato. Lo sorprendente es que esto ocurre en las administraciones públicas. Es que los responsables de las administraciones públicas que hacen esto deberían de responder ante la ley, porque eso tiene nombre. Eso no es una cuestión que se haga porque sí, eso es prevaricar, es saber que están incumpliendo la ley y hacerlo además a conciencia retorciéndola. Todas esas situaciones están en perspectiva de cambiar. Un magnífico acuerdo de la función pública para acabar con la precariedad, para ir a un proceso de cobertura de plazas en la administración pública como no se había visto en la historia, una convocatoria de plazas como no se había visto en la historia, y compañeros y compañeras, eso la derecha de nuestro país no lo quiere. No lo quiere en el sector privado porque nos quiere cuanto más esclavizados mejor,
no lo quiere en el sector público porque no quiere de ninguna de las maneras reforzar el sector público de nuestro país como servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y me he parado aquí y seguramente que alguien pensará, no sé si va mucho con el título de la conferencia o no, va con el título de la conferencia, porque en realidad, si alguna virtud tiene la reforma laboral, si alguna virtud tiene el nuevo sistema de relaciones laborales, es poder abordar con garantías los cambios tecnológicos, los cambios de sistema productivo que se están produciendo, que se han producido, pero sobre todo se están produciendo, se van a producir en nuestro país en los próximos años. Pero más allá de la reforma laboral, y seguramente con menos publicidad de la que podríamos darle, España ha sido pionera, las organizaciones sindicales, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de una manera muy especial, hemos sido protagonistas de cambios trascendentales. La ley Riders, que como en principio le hemos llamado ley Riders y no ley plataformas digitales, parece que solo afecta a los repartidores, es un instrumento importantísimo de futuro en nuestro país. No se trata solo de regular el trabajo de los repartidores. Se trata, compañeros y compañeras, de regular el trabajo de las plataformas digitales. Y las plataformas digitales se lo pueden comer todo. Si no les ponemos coto, es la nueva vía que empezarán a abrir las empresas. Por eso hemos querido hacer la ley Riders incluso antes que la reforma laboral, porque lo que queremos es evitar que las empresas utilicen las plataformas digitales como en su momento utilizaron las ETTs, que cuando tapamos el agujero más importante que tenían las ETTs desde las organizaciones sindicales, desde la UGT, todo se dicho de paso, se inventaron las multiservicios. Las multiservicios ahora decaen y el foco va a ir a parar a las plataformas digitales, que sirven para contratar hasta ahora, más bien parece, trabajos individuales, pero que no, que esto puede ir y ampliarse. ¿Por qué no en el sector industrial? ¿Qué es lo que impide que pueda haber una plataforma digital que pueda suministrar a trabajadoras y trabajadores algunos de los sectores que tradicionalmente nos parecía que no, para suplir bajas por enfermedad, para suplir otro tipo de cuestiones? Por eso la ley Riders, la ley plataformas digitales, para nosotros es tan importante. Ha sido pionera en la Unión Europea. Yo creo que marca la pauta y el camino de las legislaciones del resto de países europeos, y espero que marque la pauta y el camino de la legislación europea, que también tiene que haber una directiva en esta materia de plataformas digitales para definitivamente tapar el agujero en las relaciones laborales que nos viene como consecuencia del proceso de digitalización. Pero hemos hecho la ley del teletrabajo, que también al albur del COVID, el teletrabajo tuvo una expansión absolutamente brutal, en unas condiciones de precariedad absoluta, y la ley lo que pretende es que la negociación colectiva ponga coto al abuso que ha representado el uso del teletrabajo durante la pandemia. ¿Por qué hay que decirlo así, compañeros y compañeras? Las trabajadoras y los trabajadores no tienen por qué pagarse el wifi, ni el aire acondicionado, ni la calefacción de su casa mientras están trabajando para una empresa y están dando su domicilio para que eso se pueda hacer. Pero también hay que situar claramente que el teletrabajo en España no va a ser sencillo.
porque el teletrabajo necesita medios que nosotros no tenemos. Los pisos en nuestro país, las viviendas son pequeñas, no son grandes. Y poder disponer de una instalación que permita el teletrabajo permanente no va a ser una tarea fácil. Lo digo porque aquí, cuando se trata de utilizar las casas del vecino, todo el mundo decide qué es lo que pone, pero es que la mayoría de las viviendas en nuestro país pues son de 70 metros cuadrados, y ya me explicaréis cómo se puede vivir en una casa de 70 metros cuadrados, una familia con un niño, ya no digo dos, el matrimonio, cómo puedes compatibilizar eso con que además tengas una dependencia especialmente dedicada al teletrabajo y además durante el proceso de trabajo puedas tener paz y tranquilidad. Y vamos a seguir con otras cuestiones, con otras actividades que nosotros queremos regular. La red de creadores de contenido que hemos estado trabajando, que esa ya es una iniciativa de la propia UGT, es el elemento fundamental para que podamos proteger el trabajo intelectual de los artistas. En realidad, los creadores de hoy son los escritores de ayer, son los intelectuales de ayer que hoy todavía no valoramos, pero que mañana valoraremos. Y por tanto, en ese sentido, queremos trabajar para que puedan ser protegidos y para que las grandes compañías que han aparecido, las grandes plataformas, volvemos a las plataformas digitales que han aparecido para vincular todo este trabajo intelectual y tengan que pagar los derechos que generan justamente ese patrimonio intelectual que en algunos casos está forrando, y digo forrando literalmente, algunas de estas compañías. ¿Alguien piensa que los nuevos multimillonarios que existen en el mundo, que la mayoría de ellos vienen creando capitales a partir de plataformas digitales? Facebook, Twitter, YouTube, todas estas plataformas que han ganado tantísimo dinero lo han hecho a partir de creadores, a partir de la utilización de datos que tampoco les corresponde a ellos. ¿Sabéis cuál es el valor medio de los datos de los ciudadanos y las ciudadanas españoles para estas compañías? ¿Sabéis cuánto nos tendrían que pagar a los ciudadanos y las ciudadanas de este país por la utilización de nuestros datos personales, que en algunos casos no autorizamos y que en otros casos autorizamos para no leernos 3 páginas? Pues estamos hablando de la friolera de en torno a 30.000 euros anuales por cabeza. Esos 30.000 euros son los que hacen que unos pocos estén tan forrados. Son los que hacen que algunos lunáticos incluso dediquen dinero para ir a la Luna o para ir a Marte. ¿Por qué es tal la cantidad de dinero que sacan a partir de la explotación de nuestros datos que les permite hacer y llevar adelante estas horteradas de multimillonarios que representan en muchos casos? Por eso, compañeros y compañeras, cuando hablamos del empleo, está bien, tenemos que hablar del empleo, de los nuevos empleos, de la robótica, de las consecuencias que tiene la robótica en la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero también tenemos que hablar del valor añadido
de la digitalización y de la necesidad de socializar los beneficios de ese valor añadido de la digitalización. Ya sé que todo esto suena complejo. A mí también. Ya sé que todo esto parece difícil de entender. 30.000 euros por cabeza, que se dice enseguida, que está por arriba de la media salarial del país, muy por arriba, que creo que están 26.000 euros, o en torno a unos 26.000 euros. Pero eso es real. Eso está ocurriendo. Y por tanto, abordar esa dimensión desde el punto de vista legislativo tiene que formar parte de los objetivos del gobierno, aunque eso represente, como dice el presidente Sánchez, que los poderosos se pongan de culo y intenten por todos los medios cargarse la experiencia de gobierno, que pasará, efectivamente. Pero para eso está la sociedad organizada, para eso estamos nosotros, para explicar justamente la necesidad de que se aborden esos cambios profundos que necesitamos para poder abordar el futuro. ¿Por qué van a tener derecho estas compañías a meterse en nuestra vida como se meten? ¿Por qué estamos hablando un día de muertos y al día siguiente te aparece algún anuncio de Santa Lucía? ¿Por qué estamos hablando un día de cualquier otra cuestión sin hablar por teléfono, sencillamente con el teléfono al lado, y al día siguiente nos inundan con propuestas, con publicidad en relación con esos temas? Estas son cuestiones, compañeros y compañeras, que tenemos que abordar, son consecuencia del proceso de digitalización, son consecuencia de la nueva situación que se genera con las nuevas tecnologías en nuestro país. Pero antes os decía que la otra dimensión, la dimensión del trabajo, también la tenemos que abordar, claro, y para nosotros esa es más fácil de explicar. Incluso, no sé si es más fácil de conseguir, pero incluso es más fácil de que nos entiendan los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. A ver, los coches eléctricos que van a salir al mercado de manera mayoritaria ya, que ya están, pero que van a copar el mercado, cuesta producirlos un 30% menos que los de carburación. Va a haber un 30% menos de trabajadores empleados para producir un coche eléctrico que un coche de carburación. Eso tiene que trasladarse a una reducción del tiempo de trabajo. Si no hay una reducción del tiempo de trabajo, nos vamos a comer el empleo y va a haber grandes dificultades para que pueda haber trabajo para todos. Nosotros situamos en su momento desde el sindicato la necesidad de poner un impuesto a las nuevas tecnologías, que luego se concretó mucho en el robot, porque creo que es la manera más gráfica de poder explicar que un humanoide que no tiene turnos, que su turno son las 24 horas, un humanoide que está sustituyendo a un ser humano, cotice a la seguridad social. Acabarán cotizando a la seguridad social, acabarán pagando impuestos, porque es imposible poder mantener el empleo si no se hace por esta vía. Pero desde el sindicato tenemos que trabajar a fondo qué ocurre con los nuevos sectores que están creando empleo en nuestro país y con las condiciones en las que lo están creando. Los call centers no solo están creando empleo
con salarios bajísimos, salarios en la mayoría de los casos que no llegan a los 1.000 euros, y ahora os explicaré por qué no llegan a los 1.000 euros, porque cuando a mí me explicaron que no llegaban a los 1.000 euros, digo, pero a ver, que me dais mal los papeles, que los 1.000 euros es el salario mínimo interprofesional. No, pero no llegan a los 1.000 euros por una razón que os explicaré. ¿Qué han hecho las empresas de los call centers? Pues las empresas de los call centers han hecho una cosa que solo se concibe en un sector que se está implementando y en unas circunstancias como las que vivimos, que es que como la gente que trabaja en un call center no puede trabajar 8 horas diarias, porque es imposible, porque psicológicamente es insoportable estar trabajando 8 horas diarias, lo que ha hecho es una cosa muy sencilla. Ha dicho, contratos a tiempo parcial 6 horas, les pago 6 horas. Y por tanto el trabajo que tenía que tener una remuneración de 8 horas, porque en realidad el trabajo es de 8 horas, lo que han hecho es reducir por la vía de la contratación con el contrato a tiempo parcial, y lo que han hecho es situar 6 horas de trabajo, cuando en realidad deberían de ser 8 horas, y estas compañeras y algún compañero que trabaja en el sector lo que deberían de tener es tiempo de descanso durante el periodo de trabajo. Quiero deciros con todo esto, y me he parado más, como os decía al principio, en lo que a mí me parece que tiene más interés, que es la práctica, que desde el sindicato creo sinceramente que tenemos un trabajo muy importante a desarrollar, organizando, fortaleciendo los sectores incipientes que están apareciendo en la economía mundial y que necesitan especialmente que desde el sindicato los organicemos para poder mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Y esto hay que explicarlo. Y hay que explicarlo porque en los tan denostados sindicatos, las organizaciones sindicales que dicen que somos tan perversos y tan malos, somos los que garantizamos condiciones de trabajo. En aquellos sectores donde hay afiliación sindical, donde se hacen elecciones sindicales, donde hay vida y actividad, me refiero vida y actividad sindical, las condiciones de trabajo son mejores. Los convenios son mejores. Los temas de salud y seguridad se respetan. Y es justamente donde no lo hay en algunos sectores, porque son incipientes, porque han empezado pasando gente muy joven, mujeres sin perspectiva de continuidad en el tiempo en ese trabajo, y no se han preocupado de que había que construir sindicato, porque hay que decirle a la gente que el sindicato al fin y al cabo somos nosotros. El sindicato no es una cosa abstracta, somos nosotros, tenemos ese problema. Por eso, compañeros y compañeras, yo creo sinceramente que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Ahora ya que hemos puesto pie en la pared, aunque habrá que continuar vigilando para que la reforma laboral no nos la echen atrás, pero que es una reforma laboral extraordinariamente positiva, que está estabilizando el empleo. No hagáis caso con las historias de que no, es que ahora resulta que en lugar de fijos, de temporales, son fijos discontinuos. Claro que son fijos discontinuos. Pero es que en España el sector turístico, el sector agrícola, tiene una parte del empleo estacional. ¿Cómo lo vamos a hacer si no? Porque son los mismos que dicen que quieren un mercado de trabajo flexible. Pues un mercado de trabajo flexible es que haya contratos fijos discontinuos. Ellos lo que quieren es que no haya fijos discontinuos, que haya temporales. Y que cuando acabe la temporada, si te he visto no me acuerdo. Y si podemos ir a contratarlos al extranjero, mejor, que todavía nos traerán menos problemas.
Ese es el trabajo que quieren hacer. Por eso no me voy a cansar de repetir, incluso siendo consciente de que voy a ser pesado, que vamos a tener que defender con uñas y dientes esta reforma laboral, porque la tenemos que consolidar. Porque si somos capaces de consolidarla, el futuro será diferente. Y a partir de aquí hay que empezar a trabajar con estos colectivos de personas, con estos sectores de trabajo donde las condiciones están mucho más deterioradas, donde es necesario trabajar más con ellos. Y he hablado de dos, pero podemos extenderlos. En la ciencia y en la investigación, a pesar de la altísima cualificación de muchos profesionales, la situación de temporalidad es absolutamente brutal. Es más, hemos tenido algún debate con las universidades, me refiero con los rectorados de las universidades, que dicen, bueno, ¿y cómo vamos a hacer ahora los contratos a los trabajadores que investigan en esta nueva situación? Claro, es que las investigaciones duran un tiempo y cuando se agota la investigación, bueno, pero ¿por qué tenemos que inventar investigaciones que duren un tiempo? ¿Pero por qué no podemos hacer contratos, programa con las instituciones que alarguen en el tiempo? Pero ¿por qué los contratos programas no tienen que tener un remanente por si se acaba el contrato programa que las personas que están en él incluso sean indemnizadas? Porque, compañeros y compañeras, alguien nos puede decir que efectivamente el despido continúa existiendo en nuestro país, pero estaréis de acuerdo conmigo que es mejor que tengan que pagar 33 días por año trabajado que 12 días que pagaban hasta ahora. Quiero deciros que la precariedad es una lacra que se extiende en el conjunto del mercado de trabajo, que vamos a ir viendo, porque nosotros tampoco somos personas que no seamos conscientes de que el mercado de trabajo es muy amplio y que va a haber que ir esforzándose por encontrar mecanismos para adecuarlo, pero en todo caso yo os quiero pedir que, y voy acabando, defendáis la reforma laboral. Que no nos la quiten. El acuerdo de pensiones, sabéis lo que nos está costando mantenerlo. Hoy el presidente de la COE decía sin ningún tapujo que no pueden subir las pensiones. ¿Que cómo van a subir las pensiones? Pero hombre, sea serio. Los empresarios se están trasladando a la inflación el coste que representa las subidas que tienen para producir o para dar un servicio. ¿O no lo están haciendo? ¿No han subido los cafés en nuestro país? Y os voy a decir una cosa, ¿alguien de vosotros cree que van a bajar los cafés algún día? Yo nunca me acuerdo de la historia que haya ido un día, que haya encontrado un cortado que me dijeran, hoy vale 10 céntimos menos que ayer. Si lo subieron porque subía el precio de la luz, que estaban absolutamente histéricos todos los días, que no sé cuánto les había multiplicado por no sé cuánto el recibo de la luz. Yo pago luz como todos los ciudadanos. Y, oye, ha subido la luz, es verdad. De manera muy importante. Ahora que la han multiplicado por 3, no. Vamos a ser serios. Este afán de ponerlo todo tan mal para subir el café 10 céntimos, que cuando baje la luz, que está bajando, no van a bajar los 10 céntimos. Pero es que tampoco lo van a subir el sueldo al empleado o a los 2 empleados o a los 3 empleados que tenga, porque los de la hostelería son los más reacios. Y ocurre lo mismo con los hoteles, la restauración. Estamos en subidas de precios de en torno entre el 25 y el 40%. ¿Pero de qué van a explicarnos ahora que hay una subida y un incremento de los precios para producir de esas características? No es verdad. Hay un abuso que se está cometiendo en nuestro país, que lo pagarán después, porque los turistas un año
pagarán la prima o pagaremos el siguiente, igual nos da por ir a otro país, que no han hecho ese abuso que se está haciendo en nuestro país, que están haciendo, porque quieren recuperar todo lo que no han ganado durante los años 20 y 21. Por eso creo sinceramente que hay que reafirmarnos en nuestras convicciones, en nuestros planteamientos, porque yo estoy convencido que si queremos, podemos. Y acabo dándoos un dato que a mí me sorprendió gratamente. Mirar, los convenios colectivos que hemos firmado en el año 22, porque sabéis que ahora las estadísticas de convenios colectivos que estamos viendo están mezclados los que estaban firmados del año 20, incluso el año 19, del año 21, que tenían una duración de más de un año y por tanto tenemos la estadística contaminada, porque esos convenios efectivamente no había cláusula de revisión salarial, los aumentos que se habían firmado no tenían la previsión de lo que ha subido la inflación, pero si cogemos solo los convenios firmados en el año 2022, estamos con un aumento de la cobertura con cláusula de revisión salarial de por arriba del 80%. Es decir, hemos pasado del 16% que había antes del año 22 a que los nuevos están en el 80%. Y el conjunto de la cobertura de trabajadores cubiertos por cláusula de revisión salarial es 10 puntos más que era a principios de años. Y ocurre lo mismo con los salarios. Los aumentos de salarios, si solo cogemos los convenios firmados en el año 21, son sustancialmente superiores de la oferta que le hicimos a la COE para firmar los convenios colectivos. Por eso yo os animo a participar activamente en los procesos de movilización, a participar activamente desde el sindicato en los procesos que nos tienen que llevar a que de esta crisis salgamos en mejores condiciones que hemos salido de ninguna otra crisis. Y eso en buena parte, compañeras y compañeros, depende de la organización, depende de vosotros y de vosotras. Gracias. No sé si he hablado mucho. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de palabra. El que quiera preguntar algo a nuestros ponentes, que no sean preguntas del millón, que esas todavía no las controlamos. Y bueno, os voy tomando nota, que por cierto no he sacado ni el boli. Un segundo. Bueno, a ver si estoy buscando el boli, no va a preguntar nadie, nada. Un boli. Ay, por favor. Bueno, no encuentro un boli. Hijo mío. Perdona, hijo, es que hasta que quiera buscar uno llevaré 20, pero... A ver. ¿Víctor? Sí, ya. Gracias. Ahora, mientras que no me los tiren encima. Pues nada. Víctor. ¿Sí?
Bueno, en la Comunidad de Madrid nosotros trabajamos en los consejos de la discapacidad y en otros organismos y evidentemente nosotros como delegados y delegadas nuestro papel es en la negociación colectiva a través de cláusulas que podamos incluir en los convenios colectivos para mejorarlo. Pero bueno, evidentemente en este foro quizás lo que tengamos que, bueno, sabemos que hay normativa que obliga a que todos los bienes y servicios que se generan sean accesibles a toda la ciudadanía. Queda mucho por trabajar porque es evidente que en la parte de accesibilidad de movilidad reducida lo tenemos quizás más claro porque se percibe más fácil. Habrá que trabajar más en accesibilidad cognitiva y en otras facetas, y también trabajar por mejorar los procesos de formación en este sentido, y que en lo que nos atañe de cara a generar esa transformación digital, tener siempre presente que no toda la ciudadanía entra dentro de la generalidad, que mantiene todos los sentidos intactos, sino que hay una diversidad que tenemos que defender. Y bueno, yo creo que eso desde el sindicato, desde UGT, lo hemos tenido claro desde el principio. Yo creo que el primero, Pepe, cuando a la discapacidad la ha puesto en un lugar relevante en la agenda del sindicato, y también lo estamos haciendo desde Madrid, y será un trabajo que tengamos que hacer en el día a día. Y yo creo que también desde la Secretaría Confederal que lleva Ana se está trabajando mucho en esa materia, para que realmente vosotros podáis ir a las mesas con la solvencia necesaria y con las herramientas necesarias para poder abordar cláusulas en los convenios que mejoren las condiciones laborales y se puedan realizar los ajustes que exige la norma, los ajustes razonables en todos los puestos de trabajo. No sé si te quieres decir algo. Sí, yo básicamente, primero, a mí me parece que es muy importante que definitivamente en España seamos capaces de, cada vez que hay elecciones políticas, de hablar de los temas que corresponden a las administraciones en cuestión. Porque a la mayoría de los políticos de nuestro país les gusta hablar de todo menos de las cosas que tienen que hacer. Y por tanto, difícilmente cuando llegan las elecciones municipales hablamos de accesibilidad. Difícilmente creamos las condiciones culturales que permitan que este tema sea un tema que afecte a la política. La política, si no le afecta, si el político en cuestión además no le toca de cerca, porque hay algunos que a veces les toca de cerca y tienen más sensibilidad, es muy difícil que puedan entrar en estas cuestiones. En segundo lugar, yo también os quiero decir que yo sabéis que estoy de paso en la Comunidad de Madrid, que no he nacido en Madrid, he vivido en Madrid, ahora en los últimos tiempos pues a tiempo parcial, y os voy a decir una cosa: la ciudad de Madrid en temas de accesibilidad es un desastre. Yo he visto pocas ciudades que sean tan desastrosas como la ciudad de Madrid. Tengo que reconocer que la ciudad de Barcelona en la última etapa va por el mismo camino. Pero este lío en Madrid, que te ponen un andamio en plena acera y has de cambiar de acera, y es que es absolutamente inclemente con los peatones. Parece que la ciudad está hecha para que se muevan los coches, no para que se muevan los peatones. Y ya no digo en relación con las personas que tienen la movilidad reducida y por lo tanto que necesitan un especial esmero a la hora de facilitar los movimientos. Bueno, a mí me parece que esta dimensión es una dimensión que también desde el sindicato tenemos que recuperar desde la organización, desde las uniones de comunidad autónoma, que algunas veces parece que no tienen muchas competencias en el sindicato. Estas son parte de las competencias de las comunidades autónomas, que son comunes para todas las organizaciones del sindicato, y yo en ese sentido también con Ana Isabel, cuando entró en la secretaría, lo estuvimos hablando, y yo creo que hay un trabajo que tenemos que hacer para poder
desarrollar desde el sindicato campañas, posicionarnos, trabajar los temas de accesibilidad en los ámbitos municipales, en los ámbitos de las comunidades autónomas, que son las que fundamentalmente tienen competencias en esta materia. Seguramente que podemos hacer algo más porque el Estado tiene la obligación de velar de manera general para que el país, las personas tengan, a través de la accesibilidad, igualdad de derechos. Yo creo que además, seguramente que también a través de la Comisión Europea, alguna vez podemos poner colorada alguna administración, porque en realidad la accesibilidad en la vía pública es un desastre. Y yo también, al hilo de tu intervención, creo que tenemos que empezar a trabajar con la posibilidad de que haya una ley que obligue, sobre todo a las nuevas empresas, a los polígonos industriales, a las empresas de nueva construcción, las viejas va a haber que darles un tiempo un poquito más largo de adaptación, a que nazcan urbanísticamente sin barreras. Y que nazcan urbanísticamente sin barreras para todas las profesiones. Porque las personas con discapacidad no solo tienen que tener la posibilidad de hacerlo en una oficina, sino que lo pueden hacer en una cadena de producción hoy sin ningún tipo de problema. Y en ese sentido, pues seguramente que desde el sindicato tendríamos que trabajar y ver cómo se puede fomentar una normativa que sea obligatoria y que nos permita avanzar en ese camino. Ya sé que la pregunta que has hecho es menos extensa de mi respuesta, pero si queréis que os diga la verdad, este es un tema que a mí me preocupa extraordinariamente. En España nunca ha llegado la oportunidad de la plena integración de las personas con capacidades diferentes o con algún tipo de discapacidad. Nunca llega, porque cuando va a llegar resulta que la inmigración entra de una manera muy importante, y eso hace que, en lugar de adaptar un puesto de trabajo para una persona que tiene discapacidad, pues se va a buscar una persona fuera, y entonces eso nos hace que estemos, por ejemplo, en una situación de mucha desventaja con los países del norte de Europa, que la adaptación es mucho más importante. Y nunca llega a la plena adaptación, porque cuando estamos en crisis los primeros puestos de trabajo que se pierden son los de las personas con discapacidad. Y yo creo que desde ese punto de vista el sindicato tiene que también, y por tanto también hago una cierta autocrítica, que este sea un tema de los fundamentales, de los prioritarios para el sindicato. Es en ese sentido que desde el último congreso tenemos una secretaría específica en esta materia, y que además yo estoy convencido que con una persona con la sensibilidad de Marina desde la Unión de Madrid va a dar mucho empuje y nos va a ayudar mucho a que podamos hacer un mundo sin barreras y en mejores condiciones para todos. ¿Alguna pregunta más? Perdón, me quito un momento la mascarilla para hacerla. No sé si es una pregunta o es una reflexión. No es obligatorio, ¿no? No, ya sé que no es obligatorio, pero bueno, ya me la voy a quitar para no hablar con la mascarilla. No sé si es una pregunta o una reflexión, y tiene mucho que ver o va mucho al hilo de lo que hemos hablado también en la primera parte de la mañana. Decía el representante de la Universidad Complutense, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, que él trabajaba mucho desde lo social y que por lo tanto en todos estos temas le venía la mayor parte de las veces las cuestiones ya rebotadas, cuando hay fracaso, ¿no? Cuando se produce una situación de fracaso, una situación de abandono. Bueno, probablemente a mí me pasa lo mismo. Mi ámbito profesional, me llamo Fernando Monterrubio, mi ámbito profesional tiene que ver incluso con lo que se escapa de lo que se escapa. Es decir, si hablamos del estado de bienestar o el estado del estar o el estado de malestar, que dependiendo de dónde vayamos,
lo que se escapa del de ese estado de bienestar habitualmente llega a servicios sociales. Bueno, lo que se escapa de servicios sociales me llega a mí. Mi preocupación, y yo creo que es un tema que tenemos que tener en cuenta en estos empleos del futuro, es cómo vamos a pensar desde ahora los empleos del futuro para que ese empleo del futuro no cree todavía más brecha social. Es decir, hablamos de un empleo del futuro y en ese sentido, lo decía antes también Joaquín y lo decía Margarita, se van a crear 1.200.000 empleos en los próximos 10 o 15 años. Se habla mucho de que en torno al 60-70% de las profesiones de dentro de 15 20 años no se han descubierto todavía, no se han nombrado, pero lo que sí que estamos todos de acuerdo es que van a ser empleos que van a requerir mucha cualificación. Y tenemos en este país una situación en la que el 25-27% de los niños y niñas tienen fracaso escolar y tienen abandono escolar. Un 25-27%, del cual hay otro 15-20% que ni tan siquiera luego son capaces de acceder al empleo laboral, ni tan siquiera en aquellos empleos que son no cualificados. Según vamos avanzando hacia empleos mucho más cualificados, empleos en los que la falta de cualificación no va a dar acceso, vamos a ir trabajando o vamos a ir encontrándonos con una situación de una brecha social cada vez mayor y con un porcentaje muy importante. Y sobre todo cada vez con menos alternativas para poder rehacer o reorientar esa brecha social, ¿no? Yo trabajo mucho en procesos de inserción social y esos procesos pasan mucho por aquellos procesos de inserción laboral. Si no somos capaces de poder plantear desde ahora cómo vamos a conseguir que todo el mundo tenga acceso a esa cualificación para poder tener esos empleos del futuro, nos encontraremos de aquí a 15, 20 años que una situación que se lleva dando desde hace 20 años y de la que yo no oigo hablar mucho, pero me parece muy preocupante, cada vez se ve más, que es el determinismo social. Es decir, cada vez la escuela y los procesos de socialización tienen menos capacidad para poder establecer movimientos o procesos de redistribución social. Si eso no lo conseguimos ahora, en una situación como ese empleo del futuro, con lo que va a tener que llevar, nos va a llevar a una situación, desde mi punto de vista, muy preocupante, que tenemos que plantearnos en la actualidad. Más allá, evidentemente, yo estoy absolutamente de acuerdo con la regulación laboral, pero ahí hablaremos mucho de los que están, de los que han conseguido estar. Pero es que vamos a tener un porcentaje importante si no hacemos nada y si no hay políticas de inserción social, si no hay políticas de educación, si no hay... Vamos a tener una situación, desde mi punto de vista, en la que esos empleos del futuro van a agravar esa brecha social. Por eso digo, no es tanto una pregunta como una reflexión, siento si me he extendido mucho y gracias por dejarme participar. No sé si Joaquín también o si se tiene algo en cuenta de cómo poder trabajar en esa definición de los empleos del futuro. Yo te he entendido perfectamente. O sea, a ver, tú has dicho que es una reflexión, las reflexiones pueden ir acompañadas de otras reflexiones. Yo antes, cuando empecé la intervención, os dije que aventurar todas estas cosas que dicen que pasarán en el futuro, vamos a verlo. Cambiarán las profesiones que hay hoy, no existirá ni el 10% dentro de no sé cuántos años, ¿no? Bueno, todo eso vamos a ir viendo cómo se va situando, cómo se va visualizando, pero no quiero tener una depresión pensando que mañana cuando me levante van a caer no sé cuántas... No sé si me entendéis lo que os quiero decir. Es verdad que los cambios son brutales, son rápidos. Es verdad que los niveles de formación exigidos cada día tienen que ser más altos, pero yo también os quiero decir que me da la sensación de que la alta formación no va a ser la que acapare la mayoría de los puestos de trabajo. Y yo creo que en España tenemos un problema de formación intermedia. Creo que el problema fundamental para los próximos años en España
que es ese 20 y pico % de fracaso escolar, es ver cómo reenganchamos al sistema básicamente de formación profesional, que luego puede ser que acabe con formación universitaria, pero en todo caso, cómo reenganchamos a nuestros jóvenes en ese proceso. Si se ve la perspectiva de mañana, no hablo la de pasado mañana, hablo la de mañana, en realidad las empresas lo que buscan es gente con perfiles de formación profesional amplios, pero más en esa dimensión de estudios medios que altos estudios, y efectivamente se ha hecho la ley de formación profesional por parte del gobierno. Yo creo que es un buen instrumento. Es verdad que ahora hay que desarrollarlo en cada comunidad autónoma, y esto de las comunidades autónomas no es sencillo, y os lo dice uno que, como podéis entender, nadie me va a acusar de centralista, porque no lo he sido en mi vida, tampoco lo soy ahora, pero es verdad que situar estos temas en el orden del día prioritario de las comunidades autónomas no va a ser fácil. A mí me hace el efecto que hay que ir abriendo el nudo y construyendo, porque el nudo entero no nos deja ver exactamente todas las soluciones que tenemos que poner encima de la mesa. No sé si me estoy explicando. Y por lo tanto, a mí me parece que esto hay que ir abriéndolo y construyendo cada día. Sobre todo a mí lo que realmente me preocupa, pensando más en el medio plazo, es el empleo, el número de empleos. Porque cuando se hizo la primera revolución industrial, cuando se puso la máquina en marcha, en esos años hicimos una revolución desde el punto de vista de la jornada de trabajo. Se prohibió el trabajo infantil, se instauraron las vacaciones, más o menos, quiero decir, no eran 30 días, pero más o menos se instauraron las vacaciones, se fue a la jornada laboral de 8 horas, no 40, 48 horas semanales. Claro, ahora la cantidad de tiempo que es menos necesario para producir un producto o hacer un servicio es infinitamente superior a la que se produjo en aquel momento. Y no veo los sectores donde se va a crear ese nuevo empleo, o no los veo tan claramente como podíamos verlo, por ejemplo, con la instauración de las vacaciones. Claro, las vacaciones, la reducción del tiempo de trabajo generó ocio. Todo lo que hoy es el turismo, cuando se fundó la UGT, no existía, porque no había vacaciones, porque no había posibilidad de que eso fuera un elemento socializable o más o menos socializable entre las clases populares. Entonces, a mí, la verdad es que lo que no acabo de ver es dónde se crean los empleos, en qué sectores se crean los empleos de futuro para cubrir la destrucción que se está produciendo de empleos en nuestro país. Yo, personalmente, me cuesta verlo. Reconozco que no puedo decir que no, porque hay gente que dice que sí, pero nadie me dice, oye, esto va a ser el sector servicios. Sí, pero ¿para hacer qué? ¿A quién vamos a servir? Porque vas a tener que servir a alguien. ¿Quién va a tener recursos para poder comprar y poder consumir? Bueno, estas son cuestiones que yo creo que tendremos que ver, porque en realidad todo este proceso de globalización, de mundialización, que se ha hecho pensando en el mercado, cada uno desde su perspectiva, no en el mercado, en los mercados, cada empresa es desde su perspectiva, cada grupo desde su perspectiva, y pensando un poco en el sistema desde la perspectiva global. Y a ver si resulta que ahora vamos a ser nosotros los que apalanquemos el sistema, porque el sistema puede hacer aguas si no se tiene en cuenta esta dimensión,
que seguramente que pasará en un periodo de tiempo que tampoco será tan largo, que será bastante más corto de lo que podíamos pensar. ¿Preguntilla más? Bueno, pues nos reemplazamos a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, porque los ponentes que vienen de empresas y ya sabéis, que puedo ver solo. Muy bien. El nuestro es platino, ¿eh? Ya. A ver. Premium.